El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando don Manuel se levantó de su cama. La casa, aunque sencilla, estaba llena de recuerdos que lo acompañaban en cada rincón. Al abrir la ventana, el aire fresco de la mañana le trajo el olor a tierra mojada, un aroma que siempre había asociado con su camión. Era un viejo modelo que había estado con él durante más de 2 décadas. Cada día, don Manuel se levantaba para darle mantenimiento al vehículo que tanto amaba. Era su compañero fiel, aquel que lo había llevado a explorar los campos y recorrer caminos olvidados. Mientras desayunaba su café negro y unas galletas, pensaba en las aventuras que había vivido con su camión, los paseos con sus nietos, las largas charlas con amigos y hasta las pequeñas reparaciones que lo mantuvieron ocupado. Después de comer, salió al patio y se acercó al camión estacionado bajo un frondoso árbol. Con caricias suaves en la pintura desgastada, recordó cómo había salvado el día en varias ocasiones, siempre confiable. En ese momento, don Manuel sintió una extraña conexión con el vehículo, era más que metal y motor, era parte de su historia. Sin embargo, ese día algo inesperado estaba por suceder. Una sombra cruzó su camino y pronto los acontecimientos tomarían un giro inesperado. Mientras don Manuel acariciaba la pintura de su camión, una figura oscura apareció a lo lejos. Al principio, pensó que era una ilusión provocada por el sol brillando entre las ramas del árbol. Sin embargo, al acercarse, vio que se trataba de 2 hombres, vestían ropas oscuras y miradas serias. Don Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda, algo en su presencia le resultaba inquietante. Los hombres se detuvieron frente a él, y uno de ellos habló con voz grave. «Señor, necesitamos que mueva su camión», dijo, con un tono que dejaba claro que no era una simple solicitud. El otro hombre observaba alrededor, como si esperara que alguien más apareciera. La atmósfera se volvió tensa, el canto de los pájaros cesó y solo se escuchaba el murmullo del viento. Don Manuel se sintió atrapado entre la confusión y la curiosidad. «¿Por qué?», preguntó, tratando de mantener la calma. Los hombres intercambiaron miradas y uno respondió, «Es importante, confíe en nosotros». La urgencia en sus voces hacía que su corazón latiera más rápido. A pesar de su instinto de rechazar la petición, algo dentro de él le decía que debía escuchar. Con un suspiro profundo, decidió que movería el camión, sin saber que esta decisión abriría la puerta a eventos que cambiarían su vida para siempre. Mientras don Manuel se preparaba para mover su camión, un ruido inesperado rompió el silencio del entorno. Desde la distancia, un sedán negro apareció de repente, como emergiendo de las sombras. Su aspecto era intimidante, la pintura brillante y oscura reflejaba la luz del sol de manera inquietante, casi como si absorbiera todo a su alrededor. La carrocería tenía líneas elegantes pero agresivas, y cada detalle parecía cuidadosamente diseñado para impresionar o asustar. Don Manuel sintió un escalofrío al ver cómo el sedán se detenía abruptamente junto a los hombres que lo habían abordado. Las ventanas tintadas ocultaban el interior, dejando a la imaginación del anciano la posibilidad de lo que podría haber dentro. Una sensación de misterio envolvía el vehículo, era como una sombra que se había materializado en su vida tranquila. Los hombres intercambiaron miradas con quien estaba detrás del volante, y el aire se tornó aún más pesado. Don Manuel pudo sentir que algo no estaba bien, el sedán parecía más que un simple automóvil, era un símbolo de secretos oscuros y conexiones siniestras. A medida que se acercaba, una inquietud crecía en su pecho. Estaba a punto de descubrir que este encuentro no solo cambiaría su día, sino todo su destino. Don Manuel se sintió dividido por una extraña mezcla de emociones mientras observaba el sedán negro. Por un lado, la curiosidad lo empujaba a acercarse, a indagar sobre quiénes eran esos hombres y qué hacían allí. Quería saber más, entender la misteriosa conexión que parecía existir entre ellos y su camión. Sin embargo, el temor lo mantenía alerta, había algo en el aire que no podía ignorar. La tensión se sentía palpable, como si el mismo viento contuviera el aliento. A medida que se acercaba al camión y preparaba su movimiento, la voz de uno de los hombres resonaba en su mente, «Es importante». Esa frase lo inquietaba, repitiéndose como un eco en su cabeza. Don Manuel recordaba las historias que había oído sobre encuentros inesperados que llevaban a situaciones difíciles.
¿Y si este era uno de esos casos? Sintiendo el pulso acelerado de su corazón, tomó un respiro profundo para calmarse. Con cada paso hacia el camión, se preguntaba si realmente debía involucrarse en aquello. La mezcla de curiosidad y temor lo mantenía en estado de alerta, sabía que una decisión así podría cambiar su vida para siempre. Con determinación, se prometió estar preparado para cualquier cosa que pudiera suceder a continuación. Con el corazón latiendo con fuerza, don Manuel se acercó a los hombres. Uno de ellos, el más alto, dio un paso al frente y dijo: «Señor, su camión no es solo un vehículo. Hay cosas en juego que no puede imaginar». La ambigüedad de sus palabras llamó la atención del anciano, quien frunció el ceño en señal de desconfianza. «¿Qué quiere decir?», preguntó don Manuel, intentando mantener la voz firme. El segundo hombre, de mirada intensa, cruzó los brazos y comentó: «Ese camión ha estado en lugares que usted ni siquiera recuerda. Tiene valor, no solo sentimental». Don Manuel sintió una punzada de curiosidad. «¿Cómo pueden saber eso?». «Es solo un viejo camión», replicó, incapaz de ocultar su escepticismo. A lo que el hombre alto respondió en voz baja: «No es solo un camión, contiene secretos que pueden cambiarlo todo. Hay quienes querrían tener acceso a lo que guarda». El aire se volvió denso y pesado mientras las palabras resonaban en su mente. «¿Qué tipo de secretos?», preguntó don Manuel, intentando comprender la magnitud de la situación. Los hombres se miraron entre sí antes de contestar: «Es hora de que lo sepa. Pero antes, debe tomar una decisión». La incertidumbre era abrumadora. Don Manuel sabía que estaba a punto de descubrir algo que lo involucraría mucho más allá de lo que había imaginado. La presión en el pecho de don Manuel crecía a medida que los hombres lo miraban expectantes. Sabía que no podía ignorar la situación por más tiempo. Con el corazón acelerado, se dio cuenta de que mover su camión era inevitable. La urgencia de los hombres y la misteriosa obligación del vehículo lo empujaban a actuar. Respirando hondo, don Manuel se dirigió hacia su viejo camión. La idea de dejarlo allí sin hacer nada lo inquietaba, pero también lo llenaba de un extraño sentido de propósito. Mientras abría la puerta del vehículo, una sensación de nostalgia lo invadió, cada rasguño y cada desgaste contaban historias de su pasado. Pero hoy, el camión era más que un recuerdo, estaba en el centro de algo mucho más grande. Al encender el motor, sintió una mezcla de alivio y temor, el sonido familiar lo reconfortó, pero la mirada intensa de los hombres le recordaba que había mucho en juego. A medida que hacía marcha atrás y avanzaba lentamente, no pudo evitar preguntarse qué secretos realmente ocultaba su camión y por qué era tan importante moverlo ahora. Afuera, los hombres observaban fijamente, como si cada movimiento fuera parte de un plan más amplio. Don Manuel sintió una nueva presión, no solo estaba moviendo su camión, sino que estaba tomando parte en un juego del que aún no comprendía las reglas. Su destino comenzaba a entrelazarse con el misterio que se desplegaba ante él. Con el motor encendido y la tensión palpable en el aire, don Manuel se armó de valor y abrió la puerta del camión. Sin embargo, en ese momento, un sonido extraño interrumpió el silencio que lo rodeaba. Un crujido agudo resonó desde el interior del vehículo, como si algo hubiera estado esperando para liberarse. La mezcla de nostalgia y ansiedad que lo invadía se tornó aún más intensa. El anciano se detuvo en seco, su corazón saltando en su pecho. Miró a su alrededor, como si esperara que los hombres misteriosos reaccionaran ante el ruido. Pero ellos permanecieron en silencio, observándolo con una mezcla de expectación y misterio. Aquella interrupción había aumentado la tensión de la escena, y don Manuel se preguntó qué podría significar realmente aquel sonido inesperado. En medio de su incertidumbre, don Manuel sintió que cada segundo se estiraba, como si el tiempo mismo lo estuviera desafiando. Se asomó al interior del camión, no había nada fuera de lo común a simple vista, pero el eco del crujido seguía resonando en su mente. Era un recordatorio de que su vida estaba a punto de dar un giro insospechado. Respirando profundo, tomó fuerzas para seguir adelante. A pesar del miedo que lo atenazaba, sabía que debía determinar el origen de ese ruido y lo que significaba para él y su antiguo camión. Con un apretón de mano sobre el volante, don Manuel se preparó para descubrir lo que el destino le tenía reservado.
Mientras don Manuel se preparaba para poner en marcha su camión, los hombres misteriosos rodearon el sedán negro parados en la carretera. La tensión se sentía en el aire, y una atmósfera de secretismo envolvía el momento. Uno de los hombres, al ver que don Manuel se acercaba, susurró algo al oído de su compañero, quien asintió con seriedad. El anciano no tiene idea de lo que hay en juego, dijo el primero, su voz grave resonando con determinación. Hemos estado observándolo desde hace tiempo. Sabemos lo que guarda su camión. Don Manuel, aunque aún preocupado y confundido, sintió una punzada de curiosidad. ¿Qué saben ustedes sobre mi camión?, interrumpió, decidido a obtener respuestas. El hombre más alto dio un paso adelante y le explicó, no es un simple vehículo, contiene algo que puede cambiar el rumbo de todo. Y tú eres clave para ello. Mientras hablaban, el sedán negro parecía cobrar vida propia, su pintura brillando intensamente bajo el sol. Don Manuel comprendía que estaba siendo arrastrado a un mundo del que no sabía nada, una conexión entre su viejo amigo de metal y un misterio más profundo. Debes decidir si quieres involucrarte, continuó el hombre con intensidad. Tu camión puede ser tu salvación o tu perdición. Con estas palabras, la verdad sobre la naturaleza del vehículo quedó flotando en el aire, mientras don Manuel pesaba las consecuencias de sus decisiones en ese preciso instante. Don Manuel se encontró rodeado por la urgencia de los hombres y el peso de su propia incertidumbre. La atmósfera estaba cargada de tensión, cada palabra que escuchaba parecía resonar en su mente, haciéndolo más consciente de las implicaciones de su próximo movimiento. Tu camión puede ser tu salvación o tu perdición, la frase del hombre más alto retumbaba en su cabeza mientras miraba a su viejo amigo de metal. Con cada latido de su corazón, don Manuel contemplaba dos caminos, seguir con su vida tranquila y familiar, o adentrarse en lo desconocido para descubrir la verdad oculta detrás de su camión. Miró el sedán negro, resplandeciente bajo el sol, en el que los hombres esperaban impacientes. Su instinto le decía que había algo gravemente en juego. Respiró profundamente, sopesando el riesgo. Sabía que si decidía ignorar la situación, podría perder una oportunidad única de entender no solo el valor de su camión, sino también su propio propósito en la vida. Sin embargo, si se involucraba, podría estar entrando en un mundo peligroso del que quizás no pudiera regresar. Finalmente, impulsado por una mezcla de valentía y curiosidad, don Manuel tomó la decisión. Está bien, dijo con firmeza, les ayudaré. Quiero saber la verdad. Con esta declaración, se sintió liberado y aterrorizado al mismo tiempo, listo para enfrentar las consecuencias de su elección. Su destino estaba sellado y lo desconocido lo esperaba con las puertas abiertas. Con la decisión tomada, don Manuel sintió un impulso renovado al abordar el sedán negro, junto a los hombres que lo observaban con una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Era evidente que ellos sabían algo más que él. Con un gesto decididos, uno de ellos le hizo una señal para que abriera la puerta trasera del vehículo. En ese instante, el aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. La puerta se abrió y un brillo dorado emergió del interior, iluminando su rostro sorprendido. Dentro, había una serie de documentos cuidadosamente organizados y objetos que parecían antiguos, posiblemente, pruebas de lo que su camión realmente contenía. Don Manuel sintió una revelación golpeándolo en el pecho, aquello no era solo un legado familiar, sino la clave para entender parte de su historia personal y una conexión con eventos más amplios. Sin embargo, justo en el momento en que iba a tomar uno de los objetos, el silencio se apoderó del lugar. Los hombres retrocedieron ligeramente y un segundo después, el sonido inconfundible de un motor apagándose resonó en la distancia, interrumpiendo el ambiente cargado. La tensión estaba al máximo, don Manuel miró alrededor, consciente de que la decisión que había tomado lo llevaría a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras abría los ojos a esta nueva realidad frente a él, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El silencio se tornó ensordecedor, y por primera vez comprendió la profundidad de su elección, estaba listo para descubrir no solo los secretos del camión sino los secretos escondidos dentro de sí mismo. Mientras don Manuel contemplaba los documentos y objetos antiguos en el sedán negro, una profunda reflexión lo invadió.
Había vivido su vida con la creencia de que las decisiones eran simples, guiadas por la rutina y la familiaridad. Sin embargo, en ese momento de revelación, comprendió que cada elección, sin importar cuán pequeña parezca, puede llevarnos a caminos inesperados y transformadores. Recordó su viejo camión, que había sido un símbolo de estabilidad y recuerdos. De repente, se dio cuenta de que su vida había sido un viaje lleno de decisiones que lo habían moldeado. Algunos caminos lo llevaron a la felicidad, mientras que otros a la tristeza. Cada uno de ellos, sin embargo, le había enseñado algo valioso. La vida, pensó, no se trataba solo de avanzar, sino de aprender y adaptarse a los cambios que se presentan. La revelación en el sedán negro le mostró que estaba a punto de enfrentar un nuevo capítulo en su historia. Se sintió agradecido por las oportunidades que tenía delante y por el valor que había encontrado al asumir riesgos. Esta nueva etapa era un recordatorio de que el cambio es una parte inevitable de la vida. Con una sensación renovada de propósito, don Manuel entendió que cada decisión que tomara a partir de ahora sería crucial, no solo para él sino también para aquellos a su alrededor. Estaba listo para abrazar su futuro, con todos sus misterios y desafíos, con la esperanza de descubrir no solo el secreto de su camión, sino también el significado más profundo de su propia existencia.